Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Debo manifestar mi gran satisfacción de que esté hoy en nuestro programa un hombre de la envergadura moral e intelectual como es el doctor Ricardo López Burgos, que ofrece garantía de idoneidad, de capacidad, de conocimiento de los temas y que seguramente, tengo mucha confianza, será diputado nacional cuando pasen las elecciones próximas y sin duda también va a desarrollar una magnífica tarea, importante tarea, que va a garantizar una actitud coherente y sobre todo beneficiosa para todos nuestros compatriotas. Querido Ricardo, te agradezco mucho tu presencia. Yo digo que hablaríamos, si te parece bien, de la situación actual, de los cambios de gabinete, de qué opina el electorado y la gente en cuanto a tu criterio en este momento que estamos atravesando. Yo tengo la sensación de que el gobierno no tuvo la aptitud ni la capacidad de aceptar un resultado adverso. El resultado fue muy negativo, producto de un mal gobierno sobre todo en materia educativa. Perdimos 1 año y medio de clases, en materia sanitaria, en materia económica, en materia de relaciones exteriores, en materia de defensa. Es decir, un gobierno que no ha hecho prosperar al país, sino lo llenó de confusiones. En la posterioridad al comicio produjo una crisis institucional notable, que yo no sé, Pocho, tú que tienes tanta experiencia, pero yo no había presenciado nunca que el vicepresidente le diga al presidente que tiene que echar a su vocero, que tiene que echar al jefe de gabinete, que tiene que echar al ministro de Educación, al ministro de Seguridad, y que muy oronda lo intime en 48 horas responderle. Es decir, una actitud de desparpajo y desprecio al presidente que le hace mal a la investidura presidencial y le hace mal al sistema institucional. Pero como si esto fuera poco, diputado oficialista, imagínate cuando eras gobernador de Corrientes, que un diputado de tu propia bancada te llamara mequetrefe, fantasma, payaso, ocupa. Es decir, hemos degradado la política. Yo creo que ellos han cometido una serie de excesos que no van a quedar impunes. A mí me parece que eso va a ser muy costoso. En segundo lugar, ese intento de hacer proselektismo en la política, este intento de prostituir la política cuando dicen con platita nos va a ir diferente. Esa es una visión muy degradada de nuestra ciudadanía que yo creo que no va a salirle bien. Al revés, creo que va a haber una reacción moral a esto, pero que revela también una degradación del sistema político, porque no son figuras menores, son los principales candidatos los que se expresan en estos términos tan, digamos, desgraciados y patológicos, como antes de la elección se expresaban con manifestaciones soeces. Decía un político uruguayo, me decía el otro día, a nosotros nos resulta imposible de entender por qué dicen las groserías que dicen, y bueno, yo creo que al fin y al cabo eso ha salido mal. En tercer lugar, yo veo que es como si al gobierno nacional y al de la provincia de Buenos Aires los hubieran intervenido, es decir, se han hecho cargo del gobierno unos personajes, yo diría, del bajo fondo de la política, y eso ocurre tanto en el gobierno nacional con el señor Mansur, como con el gobierno de la provincia con el señor Insaurralde. Yo que conozco bien la provincia de Buenos Aires, ahí han puesto una serie de intendentes que si vos, Pocho, te los encontrabas en tu gestión, yo creo que les intervenías las municipalidades. Es una cosa increíble. Entonces, creo que estamos en un proceso de degradación muy grande
que me parece que nos vamos a encontrar con un resultado electoral más fuerte que el que tuvimos en las PASO. Y que Es probable. eso va a comenzar un proceso de transformación de la política. Sí, te escucho, Pocho. Mirá, yo digo que creo que ese es el aspecto fundamental que tenemos que encarar. Yo comparto totalmente que la política se ha degradado enormemente. Fíjate vos que leía una declaración de don Julio María Sanguinetti, que para mí es uno de los hombres que respeto profundamente, un orador magnífico, una cultura general impresionante, un gran presidente, que dice, ni izquierda ni derecha, sino que prime en definitiva la libertad en América Latina. Así que creo que este es un poco el esquema como yo estoy viendo, y creo que tenemos entre todos que tratar de encolumnarnos detrás del bienestar general, de un proyecto de país que no tenemos y que tenemos que llevarlo adelante. La improvisación es la que prima, el corto plazo, no sabemos cómo llegamos a esas las 24 horas del día que vivimos, y tenemos que pensar en el mediano y largo. No sé si vos estás de acuerdo con esta postura que hemos adoptado siempre en este programa. Sí, yo creo que esa visión de corto plazo, fíjate que ha tenido la consecuencia que hay como una angustia colectiva hasta el 14 de noviembre, no solo por la conducta del gobierno y los personajes que hoy ilustran su accionar, sino por esa sensación de que hay una miopía intertemporal, hay una, digamos, una falta de visión de qué va a ocurrir luego, y creo yo que eso se resume en el argumento que ha dejado trascender Máximo Kirchner, el jefe de la bancada del Partido Justicialista o del Frente de Todos en el Congreso de la Nación, que es que parece un diputado de otra fuerza, que dice, le va a discutir al ministro el programa. Ahora, en los hechos, lo que esto significa es que el gobierno que va a las elecciones no tiene oferta para el país, no tiene oferta, no puede formular un presupuesto, no puede formular un programa económico, es como si los planetas chocaran. Y eso es una forma de mostrar la miopía, eso de que no se puede mirar lejos, cuando el país tiene problemas que solo se arreglan mirando lejos. Por ejemplo, el país tiene una increíble oportunidad en algo que afecta mucho a tu provincia, que es la industria de la carne. Ahí Argentina tiene unas ventajas formidables y no ha hecho otra cosa que tratar de destruir a su sector más productivo. Tiene otra ventaja formidable. Nosotros tenemos forestado menos del 5% de lo que tiene Uruguay a superficie equivalente. Y de nuevo, Uruguay ha sabido crear una industria muy progresista, muy importante, muy modernizadora. Entonces, algo nos pasa en la Argentina, y digo, me refería a dos casos de Corrientes, porque son importantes. En Somos la ambos primera casos, y en ambos casos, como en la yerba mate, ahí han surgido, producto de la diáspora, producto de muchos factores, han surgido nuevas demandas, han surgido nuevos mercados. A mí me parece que hay una gran oportunidad, pero que el país la desperdicia sistemáticamente por esta miopía o ceguera o irresponsabilidad, de la cual Mansur parece la expresión más amplia. ¿Por qué? Porque Mansur viene con la idea de que se le abrió una oportunidad única, que es hacerse muy conocido y en esta inmensa crisis sacar un resultado un poco mejor que el que tuvieron, atribuírselo y volverse el candidato insustituible del gobierno. Y eso de nuevo es la miopía, es decir, no trabajan para el conjunto, trabajan para cada individualidad. Doctor, mira, Ricardo, estuvo la semana pasada Jorge Castro en el programa, el doctor Jorge Castro, que planteó justamente
que la figura presidencial tendría que reflotar y ocupar el lugar que le corresponde. Él decía que el jefe de gabinete actual, el doctor Mansur, podría lograr algunos entendimientos, incluso con la primera potencia del mundo y con otra gente. Yo no sé, no lo conozco en profundidad a él, sé su participación política, etc. Yo hablaba del tema de la industria de la carne. Eso ahí me pareció positivo, que varios gobernadores hayan de alguna manera tomado la iniciativa de que esto se deje sin efecto, y aparentemente esto se va a lograr. Creo que hay reunión con el ministro de Agricultura y Ganadería, que es el doctor Domínguez. Y lo otro es el tema de la forestación, donde Corrientes tiene un rol fundamental, como vos decías, y también Uruguay, por supuesto. Nosotros, en ese aspecto, creo que el tema de la forestación está produciendo un cambio sustancial, hay muchas industrias que se están instalando, así que creo que eso es sumamente positivo. No, Pero además, creo que nuestra obligación es tratar de buscar el entendimiento o la unidad dentro de la diversidad. Sobre todo, pienso también que si nosotros, hay algunos políticos, entre los cuales por supuesto sabemos, que parece que nunca se han equivocado. Y esto es lo que tratamos de tener que ser totalmente sinceros con lo que hicimos. Porque como decía, el otro día estuvo Marcelo Elizondo también, que planteó que hace varios años que venimos con esto. Yo creo que el otro día estuve, por ejemplo, Ricardo, en el homenaje a los 40 años del fallecimiento del doctor Ricardo Balbín, donde lógicamente alguna gente manifestaba su actitud cuando aquella guerra, donde él dijo, nosotros hicimos todo lo posible para que las cosas salgan bien y parece que se han esmerado para que las cosas salgan mal. Y pienso que tenemos que hacer un análisis profundo de este tema. Y vos sos uno de los hombres que, sin duda alguna, interpreta cabalmente lo que consideramos muchas veces, que hablamos, dialogamos y pusimos todo lo mejor que pudimos, valga la reiteración, porque también nos equivocamos. Yo asumo que me equivoqué en muchas cosas. Me equivoqué cuando gobernador en algunas actitudes que a lo mejor tuvo que haberse resuelto. Como senador, en trabajar intensamente en esto, me opuse, por ejemplo, a la reforma de la Constitución en cuanto a los 13 puntos, que al final creo que en muchos casos resultó positivo. Pero viste, Ricardo, y esto te dejo como inquietud, que allí se obtuvieron muchas cosas positivas, pero no se han implementado desde el 94 hasta ahora. Por ejemplo, te doy un tema que vos conocés muy bien, que es la nueva ley de coparticipación. O sea que esta ley vigente, vos sabés mejor que yo, que es del 1988. Ahí se establecía que en 2 años había que sancionar la nueva y no se sancionó. Me interesa mucho. Y ese es un problema muy delicado, porque afecta a toda la gestión de gobierno. Como muy delicado es lo que ha pasado con el financiamiento electoral. Yo, por ejemplo, digo, todos nosotros estamos sometidos a reglas muy severas para hacer frente a los gastos, y sin embargo, el gobierno gasta sin ningún control ni responsabilidad, y eso no puede ser. O sea, acá hay un desbalance, un diseño institucional mal hecho, que probablemente con gobiernos más equilibrados no ocurriría, pero lamentablemente estamos viviendo casi como un festival electoral, y eso yo creo que que genera una desconfianza, una Y una gran incertidumbre, una pérdida de concordia, porque claramente si uno se siente embromado, estafado, defraudado,
es muy difícil después pedir diálogo, porque yo digo, ¿con qué derecho me van a pedir diálogo si viven estafándome? O sea, viven haciendo una práctica política que está en las antípodas de lo que el régimen electoral nuestro exige. Ricardo, yo creo que lo que vos manifestás es totalmente así. Y creo que obedece a dos cuestiones fundamentales, quizás muchas más, pero yo digo dos nada más. Yo digo que es muy perjudicial para las instituciones y para, sobre todo, para el contralor, que no tenemos. En la Constitución establece el defensor del pueblo. En todo este tiempo se nombraron a dos. El primero fue el doctor Jorge Mayorano, pero también yo considero que hay que terminar con los entes autárquicos intervenidos, porque ahí los interventores lo designa el Poder Ejecutivo, cualquiera que fuere, y tienen facultades extraordinarias para hacer lo que quieran. Tenés PAMI, tenés ANSES, tenés una serie de organismos. Bueno, el ente de regulación del gas, de la electricidad, del Claro, agua. ejerce el contralor. Es que es prácticamente una dictadura, porque en los hechos no tiene ninguno de los frenos, controles y contrapesos que la Constitución indica. Yo creo, Pocho, que estamos en una situación de gran fragilidad. Es verdad, no tanto por el entramado institucional como por la perversidad de los actores. Pero hace muchos años se sabe, Montesquieu decía que al presidente había que sortearlo. ¿Y por qué había que sortearlo? Porque la idea era que si lo sorteábamos, le íbamos a poner tantos controles que no nos iba a hacer daño. Y yo creo que lo que ha ocurrido acá es que no funciona el sistema de peso y contrapeso, porque con esta gente no hay límite. O sea, la idea de intervenir, como dices tú, todos los entes autárquicos, todas las reparticiones, en todo hay mecanismos arbitrarios de emergencia, y eso termina degenerando el sistema institucional. Yo lo veo en la elección, por ejemplo, nosotros hemos estado sometidos a una restricción financiera enorme, no podíamos comprar carteles, digamos, teniendo el dinero porque violábamos la norma. Y el gobierno gasta 100 o 200 veces lo que gastamos nosotros y no hay ningún límite. Eso no puede ser. Y Ricardo, yo pienso, y lo vengo planteando en este programa hace rato, esto viene de mucho tiempo o de varios años de esta parte. Acá hubieron 50 y tantas boletas. Yo creo que hay que definitivamente ir a la boleta única, que creo que es lo más importante, para que los malos no se aprovechen de los buenos. Este es un poco el tema. En segundo lugar, para evitar susceptibilidades, estoy completamente convencido de que la justicia electoral debe manejar los procesos electorales y no el Ministerio del Interior. A lo mejor haya un honestísimo ministro del Interior, pero siempre crea sospechas. Y en cambio, yo tengo este ejemplo de algunos otros países, bueno, vos también creo, donde en algunos hay Tribunal Supremo de Elecciones, al cual se someten todos los otros poderes. Y en este caso tenemos una Cámara Nacional Electoral que funciona magníficamente bien. Creo yo que tiene que ser la que maneje todo el proceso desde el comienzo, incluso en el tema del aspecto económico, de las posibilidades de los partidos. Yo creo que habría mucha mayor claridad y transparencia si esto se llevara a cabo así. Esta es mi opinión personal. Yo coincido con ese enfoque. Yo creo que esa es una de las reformas que es inevitable hacer. O sea, si nosotros no logramos pasar a otro mecanismo administrador de los gastos y del presupuesto y de las iniciativas, acá hay un riesgo enorme. Por eso creo que la victoria de la oposición tiene que ser abrumadora en este caso, para comenzar ese saneamiento institucional que, como bien dices, debe ser la normalización de entes autárquicos, de entes reguladores, de dejar esa situación
de emergencia que permite todo tipo de arbitrariedad en todos los campos de la vida institucional, política, económica, electoral. Y yo creo que ese va a ser el salto cualitativo que las elecciones nos tienen que brindar. Mira, yo deseo fervientemente, Ricardo, que así sea. Fíjate vos que en algún momento hablamos de la reforma política, no se concretó. La reforma también laboral, que no la llevamos a cabo. La reforma impositiva, que tampoco se llevó adelante, al contrario. Los impuestos distorsivos, vos sabés mucho más que yo este tema, eran por 3 días, 10 días y quedaron para siempre. Entonces hay que producir la reforma en estos aspectos. No, y se ha retrocedido, las cosas que se habían hecho bien se han desarmado. No, ahí ha ocurrido una catástrofe. Pero yo creo que el principal problema de la catástrofe es la ley de emergencia que se votó en diciembre del 19, donde se les autorizó todos estos excesos. Yo creo que esa es la clave del futuro. Por eso me parece que tenemos que ir a una reforma fundamental, institucional primero, que evite todo esto desaguisado, y por supuesto económica, porque el país no da más con las prohibiciones de exportaciones de carne, no da más con los bloqueos energéticos, no da más con el daño a las compañías de conocimiento, no da más con el cierre de aeropuertos. Mira, yo voy a Corrientes y Chaco ahora en 15 días. No consigo pasaje, Pocho. Escúchame una cosa, no hay avión. Sí, sí. Yo digo, el país había un montón de compañías de aviación que cubrían los servicios. Se ha destruido todo eso. Y si algo necesita el país es reanimarse. ¿Cómo puede ser que yo no pueda viajar ni a... Vos conocés muy bien la zona, vos podés viajar a Resistencia o a Corrientes, no se consiguen vuelos. Ahora, esto da una idea del desquicio que hemos armado. A mí nunca, yo llevo viajando a Corrientes y Resistencia, está mal que lo diga, pero más de 50 años. Nunca me había pasado... Es verdad, pero digo, hace 50 años que viajo, nunca me había pasado esto. Y esto te da una idea de la destrucción de una logística moderna como el vuelo en avión. O sea, hoy estábamos discutiendo si tenía que ir en ómnibus a Corrientes. No puede ser eso, o sea, no puede ser que nos hayamos degradado de esta manera. Ahora vos me decís, ¿por qué la economía no reacciona? Bueno, ¿cómo va a reaccionar con esta destrucción de haber expulsado tantas compañías? Argentina hoy debería ser un paraíso del turismo, un paraíso de la gente que está vacunada, que está bien revisada, de los países que están sanos. No lo podemos aprovechar. Querido Ricardo, queda un minuto para que vos cierre tus opiniones y la postura que estás adoptando en esta campaña que llevas adelante para ser diputado nacional. No, muy bien. Primero agradecerte la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía. En segundo lugar, convocarlos a votar y a fiscalizar para evitar que el comicio sea desnaturalizado. Y en tercer lugar, para retener la esperanza. Podemos hacer un país mucho mejor si dejamos atrás esta pesadilla. Te agradezco mucho, Ricardo. Te mando un fuerte abrazo, saludo a la familia y saludo a todos los que estás representando en tu actuación política y personal. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Mi amor, ¿no querés ir llevando los platitos? Así yo llevo la torta. Decime que te encantó. Es Felipe, el hermano de Claudia, y Santi, su pareja. Sacaron un adelanto de sueldo en Galicia para comprar un regalo. ¿Te acordás que querías un LED 50 pulgadas? 50 pulgadas de LED. Justas. Para mi familia y para vos también. Galicia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Hola. Felicidades, mi nombre es Valeria, agente financiera del banco. Tengo el agrado de informarle que por ser cliente es beneficiaria de un sorteo y ha ganado 10.000 pesos. Para poder acceder a tu premio, necesitamos que nos brindes tu CBU, número de tarjeta y clave de seguridad, así podemos hacer efectivo el depósito. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Le agradezco mucho a mi amigo el doctor Ricardo López Murphy su participación hoy en Corrientes de Pensamiento. Digo que primero tenemos que reconocer todos que hemos cometido errores en los últimos años fundamentalmente. Y digo, para concretar y ser totalmente sintéticos, que tenemos una deuda que es la reforma laboral, la reforma política, la reforma impositiva, y yo diría un cuarto tema, que es reconocer que entre todos tenemos que tratar de que la libertad resplandezca. Como decía al comienzo de este programa, que el presidente Sanguinetti, un magnífico hombre de Estado, dijo: no me importa si son de izquierdas o de derecha, lo que importa es que salvemos la libertad. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.